consumación me llamó la atención en cuanto a la consumación de la era y la era del misterio. Dice lo que el hermano dice aquí, que yo estoy con vosotros todos los días. Esto es la parte de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Entonces él enfatiza en cuanto a la consumación, que significa que hay un proceso que será llevado a cabo, o sea, que va a ser completado. Esta consumación va a ser completada o es un cumplimiento que se va a dar. Entonces dice que en Mateo 28, la consumación del siglo indica el fin de la era de la iglesia y que es la era de la gracia. Entonces esta consumación, pero habla también aquí de Apocalipsis, ¿verdad? Que él habla de la tercera, de los 3 años y medio, cuando sea yo creo que la quinta o séptima trompeta que va a sonar, y entonces va a ser la consumación de todo esto. Entonces, dice que esta era actual, esta era de la gracia, que es la era de la iglesia, que es la era del misterio, porque dice que Dios es un misterio, porque un misterio es algo que uno no puede determinar así, en una forma humana. Pero además que la corporificación, dice, la corporificación del Señor Jesucristo es la revelación del misterio de Dios. Y posteriormente, el Señor Jesucristo llega a ser el misterio de la iglesia. Entonces, al menos yo, pues, no logro entender así a cabalidad todo esto. Pues, lo único que le digo a la palabra es amén, porque la leo y, digamos, hay cosas que, por ejemplo, ¿cuál es el misterio de Dios? Entonces, porque explica que es la corporificación de Cristo, como que ahí revelada la consumación. Entonces, como que ahí para mí se va haciendo un poco de luz. Y después nosotros estamos en la iglesia y compartimos toda la vida del Señor Jesucristo, toda su resurrección y todo su proceso humano. Y por último, ¿qué pasó? Que nos dejó un espíritu vivificante. Entonces, como que ahí se vuelve a revelar otra vez el misterio del Señor en nosotros. De esta manera, pues es la única manera que pudiera yo entender esta parte. Amén. ¿Quién comparte más? Sí, hermanos, pues este tema de la consumación de la era del misterio, ¿verdad? Quisiera pues primero hablar de que ciertamente esta era se va a terminar y pues tuvo un comienzo y va a tener un final, ¿verdad? Entonces la promesa del Señor es muy clara donde dice yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo, ¿verdad? Y pues es maravilloso ver cómo es que el Señor va a cerrar esta era, o sea, cuál es la manera que Él va a utilizar, ¿verdad? Para cerrar este tiempo o esta etapa no solo de la historia, sino que viendo desde un punto de vista divino, es la completación de lo que Dios anhelaba o de lo que Dios deseaba, ¿verdad? Entonces a esta era se le llama la era del misterio. Y me gusta mucho este título, ¿verdad? La era del misterio, porque pareciera ser que es tan simple decir que, bueno, hay un misterio, ¿verdad? Que hay que descubrir o que hay que saberlo, ¿verdad? Pero este misterio es un vivir, ¿verdad? Yo disfrutaba mucho esta semana de que este misterio que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia, pero esto tiene mucho que ver con el vivir de nosotros en la tierra, ¿verdad? Y no solamente se trata de conocer en la teoría, sino que se trata de experimentar este misterio, ¿verdad? Y pues muchos cristianos hoy en día, por decirlo así, pues no conocen este misterio, ¿verdad? Inclusive me gustó una parte donde decía de que pues el evangelio debe ser predicado, pero este evangelio es este misterio. Eso quiere decir que no predicamos el evangelio
para salvar personas del infierno o simplemente para que sean salvas, sino que está relacionado con el misterio. Entonces, pues Pablo decía que el fin de esto era alumbrar a todos. Entonces nosotros primero debemos de ser alumbrados con respecto a este misterio de Cristo, de la iglesia, de Dios, pero también necesitamos descubrir que debemos de colaborar con el Señor al alumbrar a otros con respecto a este misterio, ¿verdad? Y encontré una frase por acá que me gustó mucho, que dice que el Evangelio con respecto a la economía del misterio escondido en Dios tiene por finalidad producir la iglesia para la expresión y glorificación de Dios conforme al propósito eterno de Dios. Entonces, este, esta predicación de este misterio está relacionado íntimamente con la palabra economía de Dios, ¿verdad? Porque pues nosotros no deberíamos de predicar otra cosa más que la economía de Dios. Y pues de alguna manera el Señor nos está alertando porque no solamente es el fin de esta era, pero necesitamos nosotros conocer este misterio, vivir por este misterio y de alguna manera alumbrar a otros para que otros puedan ver este misterio de la economía de Dios. Entonces, pues algo también que me gustó, ¿verdad? Es que pues el Señor tiene un proceso y todo este proceso es misterioso. Nuestra vida es un misterio inclusive. Y en el último día habla acerca de la fe, que es, yo diría, la forma adecuada de entrar en este misterio. Porque me recuerdo de un versículo que habla acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. Todas las promesas y todas las riquezas están en Cristo. Y Cristo es el misterio de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo, nuestros ojos pueden ser alumbrados, ¿verdad? Y podemos ser enriquecidos con este misterio, pero es por medio de la fe, ¿verdad? Es por medio de la fe. Y la fe, siento yo decir que no es un producto de algo, sino que la fe es una persona, ¿verdad? Cuando el Señor viene, se introduce en nosotros, entonces Él viene a hacer la fe en nosotros. Entonces lo que debemos de hacer, creo yo, es simplemente tener el ejercicio adecuado de la vida de la iglesia, tener el ejercicio adecuado de nuestro espíritu, porque la fe debería ser algo espontáneo, ¿verdad? Algo que debe de crecer en nosotros de una manera espontánea. Y esta misma fe nos va a llevar a disfrutar a Cristo. Hoy en día muchas personas están viviendo no solamente sin fe, sino que están viviendo sin un misterio, ¿verdad? Muchos cristianos, como les repito, ¿verdad? Están viviendo día a día con el pensamiento de que es que necesitamos ser salvos de ir al infierno, pero realmente esto es muy vacío, ¿verdad? Nosotros hoy debemos de anhelar estar en este misterio, pero vivir en este misterio de una manera ejercitada. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, porque esta era, que es la era del ministerio, es la era de la fe, ¿verdad? Es la era donde la impartición de Dios se hace necesaria a través de esa fe que nosotros diariamente podamos disfrutar en el Señor. Entonces es primordial la fe para que el Señor pueda de alguna manera comunicarnos todo su misterio, ¿verdad? El Señor hoy, yo siento que el deseo del Señor es que Él está ansioso de que Él pueda ser descubierto, ¿verdad? Porque muchas personas tienen los ojos vendados e inclusive nosotros en nuestra propia vida tenemos los ojos tan vendados y vivimos de una manera tan errada, ¿verdad? Entonces Él está como ansioso de que ese misterio pues llegue a descubrirse, que Él como el misterio de Dios pueda llegar a descubrirse, ¿verdad? Que la misma iglesia lo descubra, pero también que la creación misma, ¿verdad? Pueda ver este misterio. Entonces alabado sea el Señor por este misterio maravilloso. Bien. Bueno, Mauricio, ¿quiere compartirnos algo esta noche? Sí, hermano, buenas noches. Solo, la verdad que este tema es muy, muy precioso, pues porque realmente nos muestra, como decía el hermano me antecedió, ¿verdad? Que pues todo, todo es un reino, este es un reino espiritual, pues, ¿verdad? Y como decían, el tema, la verdad es de que lo espiritual es lo que mueve lo físico, pues, ¿verdad? Entonces, el misterio
de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Y aún el hermano decía, el hermano del tema decía, ¿verdad? Que aún nosotros para las personas somos un misterio, pues, ¿verdad? Y cuando, como decía el hermano, cuando nosotros vivimos realmente el misterio, no solamente eh, eh, lo aprendimos, no lo vivimos. Y el ejemplo que daba el hermano era de que, por ejemplo, a veces a uno le dan un vuelto de más, pues, ¿verdad? Y uno lo regresaba y para el mundo, pues, para uno es un misterio, para el mundo es que uno es, decía el hermano que uno es tonto, ¿verdad? Pero realmente a ellos no se les ha revelado el misterio, ¿verdad? Porque ese es vivir en el misterio, porque no han logrado dimensionar lo que es realmente vivir la vida de Cristo, que al final Él es el misterio de nosotros, pues. Entonces sí me llamaba mucho la atención ese pedazo del tema que el hermano decía, porque yo siempre he creído y sostenido de que realmente todo lo que se mueve en lo físico es porque detrás lo está moviendo lo espiritual, pues, ¿verdad? Entonces, si regresamos al tiempo en el cual el Señor anduvo físicamente aquí en la tierra, pues el Señor fue un misterio para muchos y a muchos no se les reveló, pues, ¿verdad? Entonces, igualmente ahora la iglesia, pues, si nosotros vivimos en el misterio o vivimos el misterio, muchos tal vez nos van o van a tildar de tontos o qué sé yo, pues de mensos, dicen otros, hasta en forma de broma, va a ser manso y no menso y todo eso, pero realmente es vivir el misterio, a vivir el misterio media vez a las personas, aún a nuestros hermanos, no se les revele, eh, pues siempre va a seguir siendo un misterio. El apóstol Pablo, al apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que que la única forma que caiga el velo que, que tapa ese misterio es a través de Cristo, pues, es el único que puede revelarnos ese misterio, pues, ¿verdad? Entonces, eh, es muy precioso eso, ¿verdad? Y me siento muy agradecido yo con Dios porque de alguna u otra forma, pues, los velos han ido cayendo en mi vida, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermano. Pues bien, que animante es esta palabra en cuanto a ver esta pequeña cadena de misterios, digamos, ¿verdad? Entonces, uno es el asunto de la consumación de la era del ministerio. El hermano menciona que no es que se acabe la era o que se acabe, sino que esto es el comienzo de otra, más bien dicho. Pero la era del misterio, eh, siento que tiene que ver con la era de la iglesia, es decir, el tiempo donde la iglesia existe o funciona, o pues si entramos en Apocalipsis, por ejemplo, va a haber un punto en que van a haber algunos creyentes que van a estar orando y Dios no va a oír esas oraciones. Van a haber personas que aún van a estar buscando la muerte y la muerte va a huir de ellos. En ese punto la iglesia ya no existe como tal. Pero es bien interesante ver esto, ¿verdad? Hay una consumación. Hay que saber que esto no es así, no va a durar así para siempre, sino que hay un momento en que esto pasa a otra etapa, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como creación, lo que conocemos como mundo, o lo que conocemos, o sea, la era de la iglesia no va a durar para siempre. Es un determinado tiempo en el cual nosotros podemos crecer y madurar lo más que podamos. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Es un tiempo para madurar, es un tiempo para crecer. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto dando vueltas, haciendo un viaje que en línea recta duraba 11 días. Entonces, hay una expresión que a mí me llama la atención del periplo del pueblo de Israel. Ellos salieron al desierto a jugar. Entonces, puede ser que algunos de nosotros en algún momento eso estemos haciendo en este tiempo. Solo hay 40 años, tal vez, ¿verdad? O solo hay 11 días. Y nosotros jugando, ¿verdad? Digamos, no tomando resoluciones en cuanto a nuestra vida, esperando que algo pase, o como aquellos enfermos que estaban en aquel tanque donde bajaba el ángel. Es que no ha movido el agua el ángel, no hay manera de ser sanos. ¿Y qué hace? Pues nada. Entonces, este tiempo tiene un final, ¿verdad? Esta etapa donde estamos nosotros viviendo tiene un final.
Entonces, una de las cuales, de esas cosas, un punto me llamó la atención, ¿verdad? Entonces, el Romano 2 dice, ¿va? La era actual, la era de la gracia, la era de la iglesia, es la era del misterio. Y el hermano Marvin compartía acerca del misterio. ¿Qué es el misterio, verdad? El misterio de Dios es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Pero como eso solo es lo que hemos escuchado y tal vez leído de los hermanos, pero ¿qué significa eso, verdad? Entonces, me acuerdo que un hermano compartía esto. Cuando Cristo estaba en la tierra, él expresaba, explicaba a Dios con su misma persona, con su mismo, con ser él mismo. Su misma existencia daba explicación y daba sentido a Dios. Entonces, eso podríamos decir nosotros que es el misterio, ¿verdad? El misterio es la explicación de algo. Entonces, el misterio de Dios es Cristo. Quiere decir que Cristo es la explicación de Dios. Y ahora, ¿Cristo cómo es explicado? Por medio de la iglesia. Pero esto no es solamente yo soy miembro de la iglesia y ya explico a Cristo. No. Hay más implicaciones. Y por eso al final de la semana habla de la fe. La fe es Cristo. Ahí lo explica y realmente no es algo causado o solo el hecho de creer. Si nos vamos a aquel versículo clásico con respecto de la fe, Hebreos 11:1, ¿qué es pues la fe? ¿Verdad? Pero ese versículo menciona una palabra que nos debe capturar en cuanto a la fe, a entender la fe. La fe no es una creencia. Es que, ¿cuál es su fe? Sí, pues yo creo que Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, el credo, el famoso credo, ¿verdad? Eso no es la fe. La fe, dice Hebreos 11:1, es la certeza. Es la seguridad. Y hablando con propiedad, puede ser, porque no vamos a generalizar nunca, sino que puede ser que muchos de nosotros no estemos seguros de qué es Cristo, qué es Dios, qué es la iglesia. Cuando estamos en aquella situación de problemas, en vez de confiar plenamente en el Señor que se va a hacer cargo, nosotros nos metemos a prestar dinero, a vender cosas, a hacer aquí, a hacer allá. Toda esa actitud y esa actividad refleja que realmente nuestra confianza está puesta en las cosas. Alguna vez hemos puesto este ejemplo en alguna reunión. ¿Cómo se siente usted? Fíjese que hoy pues tuvimos el sentir de salir con mi familia a pesar de la pandemia y pues a pesar de lo que yo mismo había practicado todos estos meses largos, pero pues se dijo, ¿saben qué? Vamos a salir, vamos a tomar las precauciones y demás cosas, pero vamos a salir. Entonces vengo yo y vámonos así nomás y luego cuando lleguemos al lugar que vamos a ir, buscamos un cajero y saco el dinero. Y meto la tarjeta de débito, por supuesto la que no era. Y cuando digo, vamos a ver el saldo, vamos a ver bien cuánto tengo. Cuando miro ahí una cantidad pues ínfima y que no, ni siquiera me alcanzaba para regresarme de donde estaba. Me preocupé. Eso es la situación de nosotros. Nosotros confiamos, como dice aquella palabra, en el Dios mamón, en el Dios dinero. Si usted tiene 200 quetzales en la bolsa, no hay problema. Puede hacer lo que quiera porque el dinero cuida de mí. Yo voy a poner mi ejemplo. El dinero cuida de mí. Esa es mi certeza. O sea, mi certeza está puesta en las cosas humanas. El hermano Mauricio nos compartió, repitiendo lo que decía acá, este es un asunto de fe. ¿Por qué es un asunto de fe? Porque el meollo, el secreto, muy bien dicho en esto, o de lo que estamos hablando aquí es de hacer, de empezar a fijarse en las cosas que no son, o en las cosas que son invisibles. Y eso solo se consigue con fe. Otra vez, ¿qué es fe? Sí es una persona, definitivamente sí, pero como definición. Ahora, en la práctica, ¿cómo sería esto? La fe en principio es una certeza, es la seguridad que usted pueda o que yo pueda o no pueda tener. Dice, todos tenemos una medida de fe. Sí, eso es comprensible, pero necesitamos que nuestra fe crezca, porque la fe es lo que le da sustancia a todo lo que no se ve. Y lo que no se ve empieza con Dios, si Dios no se ve, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Está por ahí, es espiritual, claro, no se ve. ¿Qué se necesita para poder darle sustancia a eso que no se ve y que necesitamos nosotros, como dijo Marvin, experimentar, no solo saber? Porque lo hemos sabido y hemos sabido muchas cosas, pero no ha bajado esto a nuestro corazón y a nuestra experiencia. ¿Cómo se hace esto? Con fe. Pero la fe, ¿qué es? La certeza. ¿Cómo consigo esa certeza?
¿Cómo puedo alcanzar esa seguridad de tener por lo menos la confianza en Dios de que va a haber comida en mi mesa y que va a haber techo sobre mi cabeza? Para empezar nada más. Un hermano nos compartía, la fe inicia cuando usted toca con su espíritu a Cristo. Ahí sucede una reacción, como una reacción química, como cuando usted pone un Alka-Seltzer en agua. Ahí ocurre una reacción química. Eso es Cristo, ¿verdad? Cuando con mi espíritu toco a Cristo en la palabra, quien se hace presente es Dios, ¿verdad? En mi mente, en mi corazón, fluyendo desde mi espíritu. Nosotros en el recuerdo tenemos expresiones como que el Señor sea su espíritu. Si usted considera esa expresión, eso es una cosa extraña. O sea, el Señor está en nuestro espíritu. ¿Cómo que sea en su espíritu? Sí, ahí está. En todo caso, que el Señor sea en su mente y en su alma, hermano. Porque eso todavía no ha sucedido completamente. ¿No les parece? Entonces, otra vez, la consumación de este tiempo, o sea, este tiempo va a durar un determinado espacio. No es para siempre la edad de la iglesia, no es para siempre la era de este misterio, no es para siempre la era de la gracia. Va a terminar en algún momento y esto debe preocuparnos a nosotros y animarnos a buscar al Señor para madurar y crecer y estar listos para ser raptados. Si no ha crecido usted, si no ha madurado, si yo no he crecido y madurado, ¿qué me va a estar arrebatando el Señor? No puedo ser ninguna primicia. Él viene por la primicia es aquellos que han crecido y madurado, ¿verdad? Esos son los primeros frutos, pues que maduran. Y eso es esto, ¿verdad? Eso es un asunto. Luego nos explica algo acerca de la palabra misterio. Y hicimos la cadenita. Cristo es el misterio de Dios, pero eso significa que Cristo es la explicación de Dios. Bueno, de Cristo el misterio es la iglesia. En otras palabras, la explicación de Cristo es la iglesia, porque de verdad en la iglesia existe esa sujeción a la cabeza. En la iglesia eso existe. No puede existir una iglesia, es que esta iglesia no está sujeta a la cabeza. Eso no es la iglesia, nunca ha sido. La iglesia no puede existir fuera de Cristo. Es que en la iglesia hay un poco de elemento humano y esto, no, entonces ya dejó de ser lo que debería ser. Bueno, luego pasamos al otro asunto. Pues, ¿cómo le damos sustancia a todo esto? Nos decía el hermano Mauricio, esto es algo de darle sentido y sustancia y realidad a algo que no se ve, la fe. Nos explicaba Marvin, la fe es Cristo. Sí, 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 eso es la definición. En la práctica, ¿cómo hago que Cristo crezca en mí? Le ponemos a la pastillita de César, la ponemos en el agua. ¿Cómo es esto? Con nuestro espíritu. Tocar eso, empieza a buir. Y es el mismo Cristo como fe. Porque la fe, ¿qué es? Una certeza. Eso es la fe. Lean cuando puedan Hebreos 11:1 y eso dice, es pues, ¿qué? Bueno, leámoslo aquí porque si no, ¿qué vamos a hacer? Aquí está, ¿dónde está? Y con eso terminamos. Hebreos 11. Mire. Ahora bien, la fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, o sea, a lo que no se ve. La convicción, esa es la certeza, miren, convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve se refiere a todas esas cosas espirituales. Esa es la fe. La fe es lo que le da sustancia. Por ejemplo, es que hermano, yo no he cambiado en nada. Necesito darle sustancia a todo eso que sé. Yo sé que Dios dice que debo perdonar, pero no perdono. Yo sé que debo dejar de pecar, pero no dejo de pecar. Necesito darle sustantividad a ese asunto, a todo ese conocimiento e información que tengo en la cabeza, pero no la tengo en mi corazón porque no es parte de mí. Solo lo tengo en la cabeza como información, pero no lo practico. ¿Cómo puedo llegar a pasar del conocimiento e información a la práctica? Pasar de la teoría a la realidad, ¿verdad? Por medio de la fe. Amén. Amén. Llegar a tener esa certeza. Hermano, usted va a decir que entonces eso es un asunto de invocar, de orar, leer. Claro, porque usted usa su espíritu y empieza a tocar a Dios donde está. Está en su espíritu, está en mi espíritu y está en la palabra. Necesitamos hacer que esto haga ese contacto, esa chispa, esa reacción. Es Cristo bulliendo, saliendo de nuestro espíritu, pero no saliéndose, sino brotando desde ahí
y empezando a llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. ¿Acaso eso no es la transformación? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de llegar a ser la explicación de Cristo. Porque como dijo el hermano Mauricio, esta semana, no me acuerdo si fue esta semana, pero creo que sí lo toca, ¿verdad? En los primeros días. Para la gente es un misterio que nosotros, ¿por qué hay hermanos que, miren, me cobró de más, ¿verdad? Y devuelve, eso para ellos es un misterio, ¿no? Nosotros explicamos a Cristo de alguna manera, pero ellos no lo entienden. En algún momento esto va a ser explicado, cuando se acabe este tiempo. Así que, amén, hermanos, no sé si quisiera mencionar algo más. Bueno, Jorge, Marvin, bueno, Mauricio. No, está bien así, hermano. Gracias. Amén, amén. Marvin. No, hermano. Aleluya. Hermano Mauricio. Bueno, hermano, está muy bonito y dan ganas de seguir, pero ahí estamos, hermano. Dan ganas de seguir, pero ya no, ya estamos, ya está. Amén. Excelente. Qué gusto estar esta noche. Casi estábamos platicando un poco con el hermano Jorge, pero qué bueno que logramos, que el Señor logró la reunión. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué maravilloso todo esto.